Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús que cada día nos acompañan para poder estudiar este estudio que Dios ha dado para nosotros en este tiempo, y este estudio de la justificación por la fe que tiene su centro en la cruz de Cristo. Dice que no terminará en este mundo. Aún la cruz de Cristo, la ciencia de la salvación, se estudiará por toda la eternidad. Ese es el incentivo, ese es el deseo que nos lleva a seguir estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 62 de esta serie. Vamos a continuar estudiando en esta oportunidad entonces, rogando a Dios que Él pueda ser el que nos guía, el que nos enseña, el que nos da su gracia, su sabiduría, y el quien puede dar vida a estas palabras que estamos estudiando. Sin Cristo, dice, estas palabras no tienen vida, no pueden hacer nada con el ser humano. Necesitamos que todos nosotros podamos pedir a Dios y podamos humillarnos y reconocer que con nuestra mente humana no vamos a poder comprender, y necesitamos la dirección divina, necesitamos la iluminación divina, necesitamos a Cristo en nuestros estudios. Así que con este deseo vamos a continuar estudiando. Hasta aquí hemos estudiado de que para unos la salvación, la justicia de Cristo y todo lo que el plan de Dios que tiene para sus hijos es fácil, pero para otros también resulta difícil. Pero hemos visto de que si nosotros dedicamos todo nuestro tiempo, nuestra atención, todo nuestro ser y nos entregamos en las manos de Dios, Dios nos puede hacer comprender y puede resultar realmente fácil. Así como Jesús a los discípulos que les dijo en Lucas o en Marcos 10:29. En el capítulo de Marcos, capítulo 10, hemos visto que dice, es fácil, dice, que un camello pase por la boca de una aguja. Así que la salvación es tan fácil si nosotros realmente aceptamos, comprendemos el mensaje de la justificación por la fe. Ese es el motivo que nos debe impulsar a cada uno de nosotros. Pero, como hemos visto, es fácil cuando el ser humano se despoja de todo. Así como a los camellos hemos visto, le quitaban toda la carga y tenía que arrodillarse en el polvo para pasar exactamente esa puerta que había para los camellos en Jerusalén, para que se queden allí los camellos durante toda la fiesta. Así también para nosotros, si nos despojamos de todo, será fácil. Por eso vamos a continuar estudiando qué significa despojarse, qué significa entregar nuestras cargas para que Cristo nos pueda descargar. El joven rico en el Evangelio que hemos estudiado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, cuando Jesús explicó a los discípulos que preguntaron, se escandalizaron y exclamaron, ¿cuán difícil entonces podemos salvarnos? Fue a consecuencia de que el joven rico no quiso descargarse, no quiso pasar por la puerta, aceptar a Cristo que era la puerta y seguir por el camino angosto que también era Cristo. Deseado de todas las gentes, 480 de este rechazo de descargarse de las cargas del joven rico, dice así. Deseado de todas las gentes, página 480. Únicamente aquellos que digan, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y, sin embargo, apartarse de él por causa de las condiciones impuestas
pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe dijo, no puedo darte todo. O sea, el joven rico dijo, no puedo darte todo. ¿Decimos nosotros lo mismo? El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra que Dios nos ha dado. Nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así puede salvarnos. Así que no hay otra forma de salvación. Si nosotros nos vemos tentados, como el joven rico, a decir no puedo darte todo, entonces no vamos a poder pasar la puerta. Porque los tesoros, las riquezas, los bienes, es una carga que, cargado con eso, lo cual llevamos en el corazón, ¿no? El amor a nosotros y al mundo lo llevamos en el corazón. Con ese amor en el corazón no vamos a pasar por la puerta. Esas son las condiciones, dice, que son impuestas para el que quiere la salvación y entrar en el camino de la salvación. Debemos llegar, dice, a la decisión de decir, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. Así entonces llegaremos a ser hijos de Dios. Naceremos, dice, como hijos de Dios, con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo. Pero ¿por qué hay que hacer esto? Esa es la gran pregunta. Los discípulos también se preguntaron de esto. Pero en Deseado de todas las gentes nos dice, página 286-287. Dice así: a medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar el cielo. Ese es el plan de salvación verdadero. El que nace a vida nueva, el que acepta a Jesús y entra por Jesús, que es la puerta, dice, empieza el descanso. Porque dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Qué significa el mayor descanso? El sábado es la señal de ese descanso. Dejar de pecar también es señal de ese descanso, descansar de pecar. Descansar de los afanes de este mundo también es descanso. Pero el mayor descanso es la vida en el cielo, la vida en la nueva tierra, la vida donde, en el mundo venidero, donde solamente reine la justicia y no exista más, dice, la injusticia, el lloro, el lamento, la enfermedad y todas las penas y todos los afanes ya no existirá allí. Allí no habrá lloro, dice, ni muerte, nada. Ese descanso es lo que Cristo ofrece. Pero si nosotros, dice, entramos por ese agujero, por esa puerta que es Cristo, y nacemos como hijos de Dios, empezamos aquí, dice, en esta tierra, a disfrutar la vida del cielo. La vida del cielo comienza en esta tierra, aún en medio de los males de este mundo. Por eso es que el cristiano necesita llegar a esa decisión. En el libro Alza tus ojos, 269, dice, comentando Mateos 11, 28 al 30, para responder a esta invitación debemos despojarnos de todo engreimiento, de todo sentimiento de superioridad y someternos a la voluntad del Señor. Entonces, aceptar esa invitación de Cristo, de venir a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar, necesita, dice, despojarse de todo y de todo engreimiento, sentimiento de superioridad y someternos a la voluntad de Dios. En Deseado de todas las gentes, página 297, complementa y dice, pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón ansioso y angustiado porque temen confiarse a Dios. Así que muchos tienen un corazón ansioso, angustiado, porque tienen miedo de confiarse en Dios, porque piensan que si se confían en Dios y entregan todo, lo que son y lo que tienen,
piensan que van a sufrir hambre, necesidad, van a pasar todos los males de este mundo. Pero, dice, no se entregan completamente a Cristo, dice, porque rehuyen las consecuencias que una entrega tal pueda significar. Ese es el gran problema, porque rehuyen, dice, las consecuencias que una entrega tal pueda significar. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de quedarse sin nada de las cosas de este mundo, sin nada de nuestra vida humana, sin nada de nuestra mente, de nuestra preparación, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras capacidades. Sin nada de eso, dice, despojarse. Así como Cristo dice en Filipenses capítulo 3, al venir a este mundo se despojó de todo, dejó todo el cielo. Nosotros necesitamos también dejar así, en las manos de Cristo. A menos que se rindan así, dice, a Cristo, nunca podrán hallar paz. Por eso en Romanos capítulo 5, 1 dice, justificados pues, dice, con Dios tendremos paz, dice. Una vida de paz. Esa es la vida del cielo, un anticipo del cielo. Aún si todo el hogar, si el esposo o la esposa se entregan, el hogar ¿cómo será? El hogar, dice, será un pedazo de cielo en esta tierra. Pero si no hay esa entrega del esposo y de la esposa, no va a ser. Por eso, estas buenas nuevas debemos comprenderlo correctamente bajo la dirección de la sabiduría de Dios. A fin de conocerle, página 64. Dios no ocupará un corazón dividido, ni reinará en un trono dividido del corazón. Llevad el yugo con Cristo y caminad diariamente con Dios. Y San Mateo 11, 29 y 30 que nos decía, llevar el yugo de Cristo es fácil, decía, llevad mi yugo que es fácil. Por eso la salvación es fácil. Andar con Cristo, caminar en el camino angosto diariamente es fácil. Pero Dios no va a ocupar un corazón dividido, dice. No puede entrar el amor, Cristo, el Espíritu Santo, en un corazón que todavía es egoísta, que todavía se ha reservado algo de sí mismo y algo del mundo. Pero alguien se preguntará, ¿por qué tengo que entregar mi vida también? O sea, mi vida que tiene una vida, muchas cosas buenas, me he preparado, tengo conocimiento, tengo habilidades, dones, talentos, tengo preparación, capacidad, conocimiento. ¿Por qué tengo que entregar? Tenemos que entregar porque en San Lucas 9:23, ¿qué dice? El que quiere venir, el que se ha decidido, dice, decisión pide, querer, el que quiere venir, dice, decidido está, dice, al recibir la salvación, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cargue la cruz, dice. Es porque tenemos que morir en la cruz. El creyente tiene que ser crucificado en la cruz. ¿Y quién es el que va a vivir la vida cristiana entonces? El hombre espiritual. El hombre carnal, el hombre natural, debe estar en la cruz. Por eso es que hay que renunciar a todo, dejar todo. Porque estando en la cruz no nos va a servir de nada nuestra vida, nuestra mente carnal, nuestra preparación, nuestra suficiencia propia, nuestros conocimientos, nuestra profesión, no nos va a servir de nada. En la cruz no podemos hacer nada. Porque el hombre nuevo va a nacer pues con todas las cosas nuevas, que más adelante vamos a seguir estudiando. Por eso necesitábamos complementar con Lucas 9:23. También necesitamos complementar con Lucas 14:33.
Jesús cómo explicó esta vida nueva. Dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, renunciar a todas nuestras posiciones. Como hemos dicho en un estudio anterior, hemos clasificado nuestras posiciones en 5 clases. En 2 clases grandes, posiciones que se ven y se palpan y se tocan, y posiciones interiores que no se pueden palpar, que no se pueden ver. ¿Qué son esos? Eso es nuestro corazón, nuestra mente, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra preparación, nuestra vocación, nuestra personalidad. Todo eso tenemos que entregar también para ser discípulo y llevar el yugo de Cristo, que es fácil. Y por la puerta entraremos fácil como el camello. Y luego necesitamos complementar con Marcos 10:29. Dice, ninguno que haya dejado, ya hemos estudiado ya. Los apóstoles dijeron, nosotros hemos dejado, dice, ¿qué cosa? Trabajo, casas, tierras, esposas, padre, madre, dice, hijos, hermanos. Todo hemos dejado, dice, porque con todo eso no puede pasar por la puerta, tiene que dejar todo. ¿Y quién va a llevar eso? Jesús dice, eso no lo vamos a desechar, yo lo voy a llevar, dice, yo me voy a hacer cargo, yo voy a llevar esa carga. Más adelante vamos a leer cómo está escrito lo que Cristo quiere llevar, nuestras cargas, que vamos a dejar. Deseado de todas las gentes 481 nos hace comprender de esta manera. Puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. Todo eso parece ya un sacrificio demasiado grande, ¿ya? Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos. Si queremos ser discípulos de Cristo, esa es la regla, esa es la ley de conducta, esa es la condición que se pide. Renuncia nada más. La condición para la salvación no es cumplir la ley en nuestra humanidad, en el hombre natural, tal como hemos nacido en este mundo, con toda nuestra preparación, con todo lo que hemos aprendido, la Biblia, la teoría de la letra de la ley, nada. No es la condición de hacer obras, cumplir los mandatos, cumplir las reglas, no, sino es renuncia nada más. Renunciar a todo, dice, a fin de seguir a Cristo. Dice, no puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. Tenemos que obedecer a esa regla, a ese mandato de renunciar. No es obediencia a los mandamientos de Dios. Porque el que renuncia a eso y entra por la puerta, en el camino angosto nace a vida nueva. El que ha nacido a vida nueva, con el corazón nuevo, con el amor en el corazón, ahora la obediencia perfecta a la ley de Dios va a ser fácil. Eso no es la condición. La condición es aceptar esa regla de renunciar a todo. Eso es lo que explica deseado a todas las gentes. Por eso, la recomendación es para mí y para todos los hermanos que quieran, debemos estudiar deseado a todas las gentes. Ese es lo que desea el ser humano. Ahí están los deseos del ser humano. Este libro es un libro de oro. La hermana White preparó, después de 1888, cuando vio que el pueblo adventista no aceptó ese mensaje, preparó, dice, el camino a Cristo y el deseado de todas las gentes. Ahí está cómo el Espíritu de Profecía presenta la justificación por la fe. Necesitamos estudiar 2 veces, 5 veces, 10 veces, cuantas veces sea necesario, camino a Cristo y deseado a todas las gentes. Terminaremos de leer esta página 481.
Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de aquellas cosas que, si las conservase, desmoronarían todo el ser, destruirían todo el ser, nos llevarían a la desesperación, al fracaso en este mundo. No es un pedido arbitrario, no es una condición también como una imposición, no, sino dice es para nuestro bien. Porque si nosotros no renunciamos, no nos despojamos, no entregamos a Cristo todo esto, nos vamos a quedar en este mundo con todas esas cosas y viene pues lo que estamos esperando. Si nosotros pudiéramos reflexionar un momento de estos 4 meses que han pasado ya, mes de marzo, abril, mayo, junio, estamos en julio, pasaron 4 meses. ¿Cómo hemos vivido en nuestra casa, en nuestra ciudad o en el campo, donde quiera que hemos estado? ¿Cómo hemos vivido estos 4 meses? De nada no nos ha servido las cosas que hemos tenido. Por misericordia hemos llegado hasta aquí. Podemos decir como Josué, como Caleb, que dijeron, hasta aquí Jehová nos ayudó. Sin buscar las cosas de este mundo, sin trabajar día y noche, sin buscar el pan del día, el salario, el sueldo. Hemos pasado bien los 4 meses. Ustedes pueden dar razón. Yo puedo dar razón. Aquí nosotros hemos trabajado. Aquí en la obra médico-misionera trabajamos cerca de 10 personas, 10 hermanos. Y la obra médico-misionera lo hemos empezado hace 1 año y medio. Y todos pueden imaginarse que la obra médico-misionera no es un trabajo común, no es una empresa, no es un negocio, porque es una obra de bien social. Subsistimos por la misericordia de Dios, con todas los regalos, los obsequios, las dádivas que nos dejan los enfermos, por la atención que les damos de gracia, porque les preparamos los alimentos, le hacemos los baños, le enseñamos a vivir una vida de temperancia y a utilizar también los remedios naturales. Y nosotros aquí trabajamos, mi persona, tengo un hijo en mis manos. Está la hermana que atiende en la secretaría, en la atención. Tiene su hija y una hija pequeña. Trabaja con nosotros el hermano que prepara las comidas. Tiene 2 ayudantes. Un joven, una señorita que han venido a practicar, a aprender la obra médico-misionera. También trabaja con nosotros un médico, voluntariamente, con su esposa, sus 2 hijitos y su suegra, que toda su familia son de Cuba, que han venido aquí. Y muy bien, nosotros cuando comenzó esta crisis, esta imposición de la ley de la cuarentena para no salir de donde trabajamos, para ya no abrir este centro, para no atender más enfermos. Durante 4 meses no hemos atendido. Alguien dirá, todos aquí los hermanos, ¿con qué vamos a desayunar? ¿Con qué vamos a almorzar? ¿Con qué vamos a cenar? ¿Cómo vamos a pagar los servicios de luz, agua y todos los demás servicios? Pero nosotros en ningún momento no nos hemos
preocupado por eso. Como dice, el justo vivirá por la fe. Hemos enfrentado por fe y estamos aquí felices. No nos quejamos, no nos ha faltado nada. Aún ha quedado todavía. Y yo creo que los hermanos que han seguido trabajando en sus negocios han tenido mucho más. Y yo creo que están todos todavía contentos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros nos despojemos de todo. Porque si Cristo no está con nosotros, no vamos a poder solucionar en el mundo con lo que tenemos. Entonces, no hay otra forma, dice, de salvar al ser humano. Bien, que Dios pueda bendecir sus palabras que hemos estudiado en esta oportunidad. Ahora vamos a continuar estudiando cómo Dios nos quiere hacer entender de otra manera. Hay otra manera en el Antiguo Testamento que quiso hacer entender al pueblo de Israel, a los patriarcas, pero algunos entendieron, otros no entendieron. Tenemos la lección en Génesis 28:12 y en San Juan 1:51 en el Nuevo Testamento. Se refiere a la misma forma de salvación. Cuando Jacob tuvo que abandonar su casa para tener que encontrar la verdadera salvación, tuvo que abandonar su casa, así como José tuvo que abandonar su casa también. Moisés tuvo que abandonar Egipto. Pero Jesús le presentó la salvación a Jacob. ¿Cómo la presentó? Dice, aquella noche que estaba huyendo de su casa. A muchos de los creyentes nos tocará huir también de las ciudades, huir hasta del campo. Le presentó, dice, en un sueño una escalera que bajaba del cielo y tocaba la tierra y tocaba el cielo. La escalera que se soñó Jacob. ¿Qué significa esa escalera? Y también cuando Jesús estaba llamando a los discípulos, cuando le encontró a Natanael, un judío sincero que estaba estudiando la palabra de Dios debajo del árbol, Jesús, ¿qué le dijo? Recordamos en San Juan 1:51. Le habló de esa escalera de Jacob y le dijo que esa escalera era Cristo que había venido. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a leer en Camino a Cristo, página 19. Así fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y la ansia de su alma, un Salvador. Con gozo y gratitud vio que se le mostraba un camino por el cual Jacob, aunque pecador, podía ser devuelto a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba al Señor Jesús, el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Así que cuando uno acepta a Cristo, que es la puerta, cuando uno es justificado, nace a vida nueva. Ahora dice, es vuelto a la comunión con Dios, es reconciliado con Dios. Estábamos como el hijo pródigo, ahora somos recibidos por Dios nuestro Padre y somos ahora nuevamente adoptados en su familia. Ya no somos hijos de nuestro padre diablo como dijo Jesús a los judíos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora dice, es el único medio de comunicación entre Dios y el hombre, es la escalera, es Cristo. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la oración? La oración es la comunicación, dice, entre la tierra y el cielo, entre el pecador arrepentido y Dios su Padre. La oración es la comunicación. Necesitamos esa escalera para comunicarnos con Dios.
Por eso hemos estado hablando y estudiando. Muchos no hemos podido entender cuando decíamos que Dios no nos va a escuchar. Tenemos que pedir como el mendigo nada más, como la mujer cananea. Las migajas nomás recibiremos, decíamos. Pero ahora no. Para que se abra, dice, los tesoros del cielo, para que se pueda abrir el almacén del cielo, necesitamos pedir nada más. Jesús dijo, pedid y se os dará. Pero para eso necesitamos entrar por la puerta de la escalera. La escalera que lleva al cielo, el camino angosto que lleva al cielo, tiene una puerta que es Jesús. Cuando aceptamos Jesús, ya tenemos la comunicación. Ahora sí podemos pedir con toda confianza y con todo derecho como un hijo de Dios. Un niño pide a su padre con todo derecho el pan, pide el vestido, la justicia, pide educación, enseñanza, sabiduría, pide todo. El hijo tiene derecho de pedir, porque hay comunicación. La escalera que es Cristo es la comunicación. Pero si no hemos entrado por el agujero, que es fácil, pero para eso necesitamos despojarnos. Por eso dice, ahora sí podemos orar sin cesar. Pero si nosotros no nos hemos despojado, no hemos entrado por la puerta, no tenemos la escalera para subir, que es Cristo, el camino angosto, entonces en vano pediremos, como dice el apóstol Santiago. Pedís mal, dice en el capítulo 4 de Santiago. No recibimos nada, dice, porque pedimos mal, porque no tenemos la comunicación, que es la escalera. En el mismo libro Camino a Cristo, página 21 ahora, dice así. A esta misma figura se refirió Cristo en su conversación con Natanael, cuando le dijo, en San Juan 1:51, veréis abierto el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Así que Natanael aceptó a Cristo, el Mesías, porque Jesús le dijo, yo soy el Mesías, porque él era sincero. A los sinceros Jesús se presentaba como el Mesías. Y aceptó esa escalera. Por eso le dijo, veréis abierto el cielo, y a los ángeles dice, subiendo, bajando en esa escalera que Jacob vio. Esa escalera que es Cristo es el que une la humanidad con la divinidad. Ahora sí, Natanael podía pedir a Dios en oración todo lo que quisiera. En San Juan capítulo 14, Jesús dijo a los discípulos, pedid todo lo que quisierais y haréis, dice, mayores obras que yo, Dios vuestro Padre les dará. Estudiemos San Juan capítulo 14, todo el capítulo. Ahora explica Camino a Cristo. Al caer en pecado el hombre se enajenó de Dios, se separó de Dios, se alejó de Dios. Ya esa escalera se rompió, ya no había escalera de comunicación al caer en pecado. La tierra quedó, dice, separada del cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber comunicación alguna. En vano el hombre pecador podía pedir a Dios las bendiciones. Solo el hombre pecador podía pedir perdón, reconocer su pecado y pedir arrepentimiento y pedir conversión, nuevo nacimiento. Eso sí puede pedir. Así como la mujer cananea pidió, Señor, aunque sean las migajas que caen. Y sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, el mundo fue nuevamente unido al cielo. Así que este mundo, por medio de Cristo, de su vida perfecta, de su muerte en la cruz, de su resurrección, fue unido al cielo. Esa cruz necesitamos también. Necesitamos cargar esa cruz. Esa cruz, caminar, dice, sobre la cruz.
o caminar cargando la cruz es la misma cosa. Esa cruz une la tierra con el cielo. Pero muchos dicen no quieren esa cruz de la abnegación. Un predicador una vez contó de que muchos cristianos dicen que esa cruz van cortando, pedazo por pedazo van cortando, hasta que a la final solamente queda un pedazo de esa cruz, porque no quieren, dice, no quieren sacrificarse, no quieren sacrificar sus cosas de este mundo, los bienes de este mundo, no quieren sacrificar a sus hijos, no quieren sacrificar su familia. Pero Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo único. Sacrificó también a Ismael, lo despidió de su casa. Sacrificó también a Agar, que también llegó a ser su esposa. Tuvo que sacrificar, abandonar. Esa es la vida del cristiano. ¿Para qué necesitamos eso? Porque estamos en las puertas ingresando a la batalla del Armagedón. Estamos llegando a la última crisis. Satanás está desesperado porque le queda poco tiempo. Ya este mundo va a terminar. La última lucha va a ser terrible. Una lucha terrible entre el bien y el mal. Será un tiempo difícil de predicar el Evangelio, pero en ese tiempo difícil, Cristo nos hará predicar, porque para Él no hay nada imposible, porque Él tiene el control de todas las cosas, porque Satanás no va a poder, porque ya es un enemigo vencido. Ya Cristo le venció en la cruz. Ese es el Evangelio de las buenas noticias que necesitamos en este tiempo, y el mundo está esperando ese mensaje. Como hemos leído, el mundo está pidiendo, tengo hambre, no me des piedra, no quiere piedra, no quiere una serpiente, sino quiere a Cristo, quiere el amor, quiere salvación. Ese es el mensaje que necesitamos llevar. Si nos ponemos en las manos de Dios como el barro en las manos del alfarero, Cristo nos formará una vasija limpia y nos llenará de su Espíritu Santo. Y a ese poder, dice, nada podrá resistir. Si por A o B, al desobedecer las leyes de la cuarentena, de las imposiciones de las leyes, nos meten a la cárcel, podrá venir un terremoto y abrirá la cárcel. Las puertas se abrirán de par en par para que sigamos predicando. El hombre espiritual en las manos de Dios predicará este Evangelio, no el hombre carnal. El hombre carnal debe mantenerse en la cruz, o debe estar subyugado, o el Espíritu Santo debe tenerlo con freno. Nosotros no podemos. Ahora vamos a leer Joya de los Testimonios, tomo 3, 402, para terminar esta escalera. Jesús es la escalera al cielo, y Dios nos invita a subir por ella, pero no podemos hacerlo mientras estemos cargados de los tesoros terrenales. Ahí está la lección que necesitamos aprender, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas. Podemos caminar felices en estos últimos días hasta que Cristo venga. Pero para caminar felices tenemos que caminar en la escalera, tenemos que caminar en el camino angosto. Ya hemos aprendido que en el camino angosto no podemos andar cargados de los tesoros terrenales. Ni mucho peor, dice la escalera, no podemos subir cargado de estos tesoros. Por eso necesitamos dejar en las manos de Cristo, dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Traigan sus trabajos y sus cargas, dice, yo los voy a llevar. Nos engañamos a nosotros mismos cuando anteponemos las conveniencias y ventajas personales a las cosas de Dios. No podemos anteponer, dice,
en el camino al cielo las cosas de este mundo, si no nos engañamos. Y también si enseñamos mal, engañamos también. Por eso hemos dicho, los mensajeros que no han descargado sus cargas, no han nacido a vida nueva, engañan, son falsos profetas, falsos mensajeros. ¿Qué evangelio enseñan? Un evangelio de prosperidad. Dicen, si aceptas a Cristo, si te entregas a Cristo, Dios va a bendecir tu trabajo, dice. Dios va a bendecir tu profesión, Dios va a bendecir tu estudio, Dios va a bendecir tu casa, dice, tu empresa, tu negocio. Ese evangelio no existe en la Biblia. Es un evangelio pervertido, porque ese mensajero no ha nacido a vida nueva, no se ha despojado, no se ha descargado. Entonces predica lo que él vive y lo que él tiene, solamente que lo complementa con la teoría, la letra de la Biblia y la letra de la ley. Y no hay Cristo allí, no hay amor, no hay poder. Termina diciendo, juegue los testimonios. Y también vamos a leer la fe por la cual vivo 122, allí está. O comentario bíblico, tomo 1, 1091. Dice, no hay salvación en las posesiones o comodidades terrenales. No hay definitivamente. La palabra no es no. El principio de la gente del mundo es ganar, ganar siempre. Y así se imagina alcanzar la felicidad, el cielo. Pero cuando este principio ha dado todos sus frutos, se ve que solo engendra la miseria y la muerte. A este mundo le espera la miseria y la muerte, pero la buena noticia es que uno puede escapar, puede salvarse. Uno puede recibir a Cristo, que es el templo, y puede refugiarse en el templo. Así como las ciudades de refugio eran refugios seguros para el que huía del enemigo. Así nosotros podemos refugiarnos en Cristo. Cristo es el templo, Cristo es la puerta, Cristo es la escalera. Cristo es todo. Por eso en Salmos 23, que es lo que ha escrito para nosotros, inspirado aquel David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Cristo llega a ser nuestro pastor, nada no nos va a faltar. Y si nos falta algo, es porque no tenemos al pastor verdadero. Ahora vamos a aprender otra lección que nos estaba faltando estudiar. Está registrado en San Mateo 12:30. San Mateo 12:30, estudien todo el capítulo 12 de San Mateo. ¿Qué dice allí Jesús? Jesús, en pocas palabras, presentó la justificación por la fe. ¿Cómo empieza? Con una base firme la justificación por la fe. ¿Cómo debe ser un inicio correcto? Así como hemos estudiado los 37 estudios, 37 días estudiando el Antiguo y el Nuevo Pacto. Todo eso explicó Jesús en pocas palabras. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Si no entramos por la puerta y si no andamos en la escalera, en el camino angosto, en el camino que es Cristo, seguiremos viviendo una vida contra Cristo. Y ser contra Cristo es ser enemigo de Cristo. Por eso Romanos 8:7 que dice, el hombre carnal, la vida carnal, dice, es enemistad contra Dios. Y no se sujeta a Cristo ni puede obedecer la ley de Dios, dice Romanos 8:7. Por eso la salvación pide renunciar al hombre carnal, al yo. Debe morir.
y debe resucitar a vida nueva. Aún nos falta estudiar del grano. Jesús dijo, si el grano no cae en el suelo, dice, no es enterrado en la tierra y no es pisado, no va a nacer el grano. El grano guardado, dice, en el granero, se va a perder. La polilla va a entrar y lo va a comer. Ese es otro estudio. Sigue diciendo, entonces el que no es conmigo, dice Cristo, contra mí es. Y dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Si no trabajamos con Cristo, vamos a desparramar. Desparramar es desechar, fracasar. Porque hay un dicho que dice, no hay que llorar sobre la leche derramado. Porque lo que se ha derramado ya no sirve para nada. Nadie puede recoger la leche que se rebalsó y se derramó. Así es, dice, la vida del que va a vivir en este mundo sin Cristo, ya no vale para nada. No hay solución. Demasiado tarde. Ahí está toda la esencia de la justificación por la fe en San Mateo 12:30. ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía entonces sobre esto? Palabras de vida del Gran Maestro 222. Dice, ¿no pensáis que porque no manifestáis una decidida hostilidad hacia Cristo, le estáis sirviendo? Muchos dicen, bueno, yo no soy enemigo de Cristo abiertamente, yo no hablo mal contra Cristo, yo no hablo mal contra los hermanos, no hablo mal del mensaje, dice. Yo no soy un enemigo, dice, declarado de Cristo, del Evangelio de la salvación, más bien dice, yo estoy buscando la salvación. Pero, dice, de esa manera engañamos nuestras almas, dice. Al retener lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio, ya sea tiempo o medios económicos o cualquiera otro de los dones que nos confió, trabajamos contra Él. Así que si retenemos nuestro servicio, si nosotros servimos al mundo nomás, a las empresas, al negocio, a todo eso, y si retenemos ese servicio que deberíamos dar a Cristo, o también nuestro tiempo también dedicamos a nosotros y al mundo nomás, o nuestros medios, sean medios económicos, todo eso, o cualquiera de los dones, talentos, habilidades que Dios nos confió, trabajamos contra Él. Es un trabajo contra Él. Desparramamos. Estamos contra Cristo, no hay salvación. Así que es fácil trabajar para Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Una vez los discípulos no entendían esto, quizás como nosotros no entendían. Y dice que encontraron, dice, a un hombre que echaba demonios y hablaba de Dios. Y los discípulos vinieron a Jesús y se quejaron y le dijeron, Maestro, hemos encontrado uno, dice que hace milagros y habla de Dios, y como Él no anda con nosotros, no está con nosotros, le hemos prohibido, dice. Así que no tenían el Espíritu de Dios en sus corazones estos apóstoles, discípulos de Cristo. Y Jesús les reprendió. ¿Qué les dijo? Jesús les dijo, el que no es contra nosotros, es con nosotros. Si no habla contra nosotros, contra Dios, es con nosotros. Estaba dedicando toda su vida. Ese judío, sin andar físicamente con Cristo, estaba andando espiritualmente con Cristo y estaba trabajando espiritualmente con Cristo. Porque no se puede trabajar sirviendo, predicando el Evangelio sin Cristo.
porque Jesús se encargó, dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar, y yo estaré con vosotros. La prédica solo vale cuando Cristo está con el predicador. Así estaba ese predicador con Cristo en el corazón, con el amor de Dios. Entonces cualquiera puede predicar el Evangelio, pero necesita el amor de Dios, necesita a Cristo en el corazón. Y si tiene a Cristo, ya entró por la puerta, por el agujero, es fácil. Y ya anda por el camino angosto, es fácil la obediencia. Ya sube la escalera sin ninguna carga de este mundo, sin el yo, es fácil. Por eso, la palabra de Dios que dice, en Maravillosa Gracia de Dios 116, hablando del libro de Isaías, dice, a cada uno de sus obreros le dice nuestro Padre Celestial, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Toda tu carga, dice, pon sobre Cristo ya, entrégale. Y Él te va a sustentar. Él no te va a hacer faltar nada. Nada de lo material, nada de lo espiritual, nada que necesites en este mundo. Ni medicina si te enfermas. Que quien lleva cargas, crea que el Señor puede llevarlas, sean grandes o pequeñas. Todos los que tenemos cargas en este mundo, sean grandes o pequeñas, tenemos que creer, dice fe, necesita fe. Creer que Cristo va a llevar nuestras cargas que hemos traído, sean grandes o pequeñas. ¿Cuál es la carga grande? Allá vamos a estudiar, vamos a leer. La carga grande es el yo, dice, nuestra personalidad, nuestro ser, nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la carga grande, el yo, dice. ¿Y las pequeñas cuáles son? No dice pequeña, pequeñas, varias. ¿Cuáles son? Nuestras riquezas, nuestro dinero, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra chacra en el campo quizás, nuestra casa. Puede ser la esposa, los hijos, hermanos, padres, madres. Muchos dicen, por no dejar a mi mamá, no puedo ir a predicar, no puedo ir al campo. Y así hay excusas. No, esas cargas pequeñas no es abandonar, sino entregarlo a Cristo, ponerlo en las manos de Cristo. Si el esposo no quiere entregarse a Cristo, hay que entregarlo a Cristo. Cristo va a cuidar al esposo. Si la esposa no quiere ir, no se preocupen, dice, Dios va a cuidar de esa esposa que se queda. Si los hijos no quieren ir, hay que dejar a los hijos, no hay que forzarlos. Pero hay que entregarlos a Cristo y todos los días entregarlo, orar por ellos. Dios va a cuidar de ellos. Si nuestros padres ancianos no quieren ser verdaderos cristianos, hay que dejarlos, pero hay que entregarlos a Cristo y así sucesivamente. Eso se llama poner sobre el altar. ¿Recuerdan ustedes? Abraham puso sobre el altar a su único hijo Isaac. Pero ¿quién cuidó de Isaac? Dios. Dios le dijo, no lo mates, no hagas daño. Aquí está el cordero para sacrificarlo. Esa es otra ciencia de la salvación. Necesitamos estudiar. Ahora vamos a leer en Ser semejantes a Jesús, página 229. Dice, nuestro bondadoso Padre Celestial quiere que sus hijos confíen en Él, como un niño confía en sus padres terrenales. Esa es otra forma de explicar, de hacer entender la justificación por la fe, la salvación. Necesitamos llegar a ser hijos de Dios, como un niño. Jesús dijo, si ustedes no llegan a ser como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y aquí nos hace comprender, los hijos, dice, confían en sus padres. Confían que el papá, la mamá le va a alimentar, le va a dar desayuno, almuerzo, cena. Así como a nosotros, que cerca de 10 hermanos trabajamos en la obra médico-misionera, estamos agradecidos. Dios nos ha alimentado,
durante 4 meses, no nos ha faltado, aún ha sobrado. Aún nos ha dado cocinero, 2 cocineros nos ha dado, ayudantes hasta de más. Eso es ser hijo de Dios. No les va a faltar, dice. Así como ustedes, siendo malos padres, humanos padres, dice, a sus hijos terrenales nunca hacen faltar nada. Así Dios dice, no les va a hacer faltar nada. Pero, dice, demasiado a menudo vemos a los desalentados y débiles, mortales, sobrecargados con cuidados y perplejidades que Dios nunca se propuso que llevaran. En el plan de salvación no está contemplado de que el creyente, el Hijo de Dios, lleve las cargas de este mundo, las perplejidades. Y más adelante vamos a ver cuáles son esos cuidados. La Biblia dice los cuidados de esta vida, los afanes de esta vida. Dice que el profeso creyente, el que no es verdadero creyente, dice, invirtieron el orden, dice. Están buscando primero el mundo y haciendo secundario el reino de los cielos. ¿Entendieron mal? San Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Qué dice allí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será secundario. Dios dice, te añadirá, te dará. Pero esta promesa no es para uno que no ha nacido a vida nueva, no es. Es para el Hijo de Dios, para el que sube la escalera ya, para el que camina en el camino angosto, para esa es la promesa. El que está allí tiene que ahora primero buscar el reino de Dios. Ocupaos en vuestra salvación, dice Pablo. Y secundario serán las cosas, dice, de este mundo, las necesidades diarias. Pero si uno no es verdadero cristiano, no entró por la puerta, no está en el camino angosto, necesariamente tiene que buscar primero las cosas de este mundo. Si no, como dijo David, va a blasfemar el nombre de Dios. Hay que entender las cosas en su lugar correcto y en la forma correcta. Pero lo que Dios quiere es que primero busquemos el reino de Dios. Pero aquí dice, invirtieron el orden, dice, muchos. Están buscando primero el mundo y haciendo secundario el reino de los cielos. Si aún Dios cuida al gorrioncillo que no conoce su futura necesidad, ¿por qué el tiempo y la atención de los seres humanos que fueron hechos a la imagen de Dios deben estar completamente enfrascados en esas cosas terrenales? Si uno ha sido creado a la imagen de Dios, como dice Efesios 2, capítulo 2, 1 al 10, ahí está el plan de salvación. ¿Qué dice Efesios 2? Desde el 1 hay que leer, pero vamos a mencionar solo el verso 8, 9, 10. ¿Qué dice? Por gracia sois salvos, por la fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y una vez salvos, dice, fuisteis creados, dice en Cristo Jesús para buenas obras. Así dice Efesios 2, 8 al 10 o al 11. Y aquí dice, ¿por qué dice el tiempo y la atención de los seres humanos que fueron hechos a imagen de Dios deben estar completamente enfrascados en las cosas de esta vida? Aquí existe el peligro. El creyente justificado, el que ha nacido, el que se ha convertido verdaderamente. Y es muy posible, seguro que todos los que en esta noche estamos estudiando, todos los hermanos, alguna vez hemos nacido a vida nueva, nos hemos bautizado de todo corazón, hemos renunciado al mundo, hemos empezado bien la vida cristiana. Apocalipsis dice que hemos empezado con el primer amor, dice. ¿Pero qué pasó?
pero el primer amor se perdió, dice. Y hemos vuelto nuevamente a las cosas de este mundo. ¿Por qué hacemos eso? Dice. Hay que volver. Nuevamente Cristo nos invita. Si el justo cayó, dice, debe levantarse. Necesitamos reconversión. Necesitamos nueva entrega. Necesitamos nuevo bautismo, segundo bautismo. Para que ahora no volvamos a repetir esas caídas. Así funciona el plan de salvación que Cristo elaboró en una forma completa y fácil para el que acepta y renuncia al pecado. Ahora vamos a seguir leyendo en Hijos, Hijas de Dios 121 y terminamos con esto. Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Ha dicho, bástate mi gracia, pero su gracia se da diariamente, así como el maná en el desierto para la necesidad cotidiana. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos hallar el pan celestial para la necesidad de cada día. Discurso Maestro de Jesucristo 85. La gracia de Dios nos guarde hasta el día de mañana. Gracias por vuestra atención. Amén.